Maduro ya no está. Y ahora viene lo que nadie quiere hacer, el inventario. Esa parte incómoda donde te sientes a contar lo que falta, lo que sellaron, lo que queda y decir verdad. Los números son tan grandes que cuesta creerlos. Transparencia de Venezuela, una ONG, publicó las cifras. Las redes corruptas vinculadas al chavismo acumularon más de 3.900 millones de dólares en el exterior. Lo que se ha podido rastrear claramente, solo lo documentado. 719 bienes regados en 21 países distintos: España, Suiza, Italia, Colombia, Argentina, las Bahamas, Israel, Panamá, China, Francia, y la lista sigue y sigue y sigue. Es que literalmente pusieron el botín en todos los continentes del mundo. De esos 719 bienes, 287 ya fueron incautados formalmente. Los otros 423 están congelados o en proceso de confiscación. O sea que el dinero está ahí inmovilizado, pero todavía no es de nadie, todavía no volvió. Estados Unidos es quien más ha recuperado: 274 decomisos. Tiene sentido porque las investigaciones federales sobre PDVSA, la petrolera estatal, llevan años. En agosto del año pasado, Pamela Bondi anunció la incautación de 700 millones de dólares de una sola red, una sola. Y no eran cuentas bancarias comunes, eran mansiones, aviones privados, flotas de carros, colecciones de joyas. Básicamente la vida del capitalista que ellos tanto odiaban. Para el pueblo, para ellos mismos, pues venga a leerlo. Y ahí empiezan los nombres: Alejandro Andrade, ex oficial del ejército, ex tesorero de la nación. A este hombre le decomisaron 87 activos, 35 relojes de marcas exclusivas, 17 caballos de salto ecuestre de competencia, caballos de competencia, 15 carros de alta gama, 5 propiedades, 9 cuentas bancarias. Él mismo admitió haber recibido más de 1.000 millones de dólares en sobornos a través de la Tesorería Nacional, es decir, a través de la plata de todo el país. Luego está Alex Saab. Sí, el mismo colombiano que si llevas tiempo siguiendo esto ya conoces. Él y su esposa Camila Fabri acumulan 12 confiscaciones entre Colombia e Italia. Saab operó como contratista principal del régimen durante años y hace poco fue deportado a Estados Unidos, directamente desde Caracas. Que el propio gobierno encargado lo entregara dice mucho de lo que está pasando allá. Y el caso de Argentina es sumamente curioso. En 2007, un tipo llamado Guido Antonini Wilson llegó a Buenos Aires con una maleta. Dentro, 790.550 dólares en efectivos. Y el objetivo era meterle plata a la campaña de Cristina Fernández Kirchner. Lo agarraron en el aeropuerto, lo incautaron el dinero, pero ese dinero nunca volvió a Venezuela. El gobierno argentino lo usó para construir 2 colegios. Qué manera tan curiosa y extraña de financiar la educación, ¿no? Y el caso más reciente en Argentina: Luis Fernando Butef, procesado por la trama Money Elite, perdón, un esquema para lavar 1.200 millones de dólares de PDVSA. A finales de mayo de este año, un juez le embargó 5.1 millones de dólares, compró 4 inmuebles y 2 carros de lujo sin reportar ingresos formales. El dinero después fluyó hacia Estados Unidos, Suiza, Paraguay y España, como siempre, saliendo del país. Y la incautación más rápida de todos ocurrió en Suiza. Apenas se confirmó la operación militar el 3 de enero, cuando capturaron a Maduro y a Siria Flores. Los suizos actuaron ese mismo día, bloquearon todo lo que había a nombre de Maduro, de Flores, de sus 3 hijos, Walter, Joseph, Daniel y Joshua Alexander. 307 millones de dólares congelados de un golpe y 21 personas involucradas. A ver, haciendo la matemática simple, si solo el 10% de esos 3.900 millones se hubieran invertido en Venezuela, serían casi 400 millones de dólares. Con eso puedes transformar un sistema eléctrico, dotar quirófanos, garantizar medicamentos oncológicos por años, y en vez de eso se compraron caballos de competencia y relojes de lujo. Es bajo, es sumamente bajo. Imagínense qué hubiera pasado si al menos hubieran pavimentado todas las calles con esos 400 millones de dólares, o lo que hubiera alcanzado. O mejor aún, ¿qué hubiera pasado si esos 3.900 millones de dólares, que hagan la cuenta pasándola a bolívares o tan solo haciendo las cuentas, si todo ese dinero se hubiera invertido verdaderamente en Venezuela? ¿Cómo estaría Venezuela hoy en día si no hubieran robado dinero? Bueno, es que se hubieran robado 200, 300 millones de dólares, que hubieran quedado
3.500 millones de dólares. ¿Cuánta cantidad de plata es eso? ¿A cuántas personas no hubiera ayudado? ¿A cuántas personas no hubiera sacado adelante? Pero son cosas para pensar, ¿no? Transparencia Venezuela pide que se cree un fondo internacional independiente para custodiar esos archivos, o bueno, activos, y que el dinero vaya exclusiva y que el dinero vaya exclusivamente a hospitales, escuelas y servicios básicos. Y suena razonable, la pregunta es si eso va a ocurrir, o si el dinero va a terminar en otro laberinto burocrático para otra vez terminar en las cuentas de otras personas, pero mejor distribuido. Ahora, mientras todo esto sale a la luz, lo que está pasando dentro de Venezuela es igualmente interesante. Delcy Rodríguez asumió presidencia encargada después de que sacaron a Maduro y para sobrevivir políticamente ha tenido que hacer algo que hubiera sido impensable hace apenas 2 años. Desmantelar pieza por pieza la estructura que sostuvo el chavismo durante más de 2 décadas. Eliminó políticas claves de Chávez, impulsó reformas en la Asamblea Nacional para intervenir la industria petrolera, ordenó soltar a decenas de presos políticos, presuntamente, y cruzó 2 líneas que para los chavistas históricos son prácticamente sagradas. Autorizó la deportación de Alex Saab a Estados Unidos, como vimos anteriormente, y permitió que 2 aeronaves Osprey del Cuerpo de Marines aterrizaran dentro de la embajada norteamericana en Caracas para un simulacro. Eso desató la furia de los que llevan décadas convencidos de que Washington es el enemigo número uno. Y Mario Silva, que fue durante años el principal operador de propaganda del régimen, se le a cuestionar a Rodríguez públicamente. Dijo que entregar a Saab era inconstitucional, que las decisiones ya no se toman en Miraflores, sino en la embajada norteamericana, que el imperialismo no negocia, que conquista. Pero es la misma mierda si nos ponemos a pensar, ellos hacían lo mismo, solo que como lo hacen otros y ya no van a tener plata ellos o tanta plata como antes, pues ahí sí dice, "Oh, eso es antiimperialista, eso es contra Venezuela, esto es aquello, esto está mal", pero cuando ellos están recibiendo los fajos gordos, yo no les veía quejarse del antiimperialismo o echándole la culpa a alguien más, la hipocresía total del criminal. Elías Jaúa, el que fue vicepresidente de Chávez, llamó al despliegue de la Osprey una ocupación militar. Dijo que era una administración colonial humillante. Lo que parece sumamente revelador es que después de todos estos discursos encendidos, no pasó nada. Afuera de la embajada, unas decenas de personas con una bandera en una ciudad que antes llenaba avenidas enteras con recursos del Estado, el vacío fue total. Andrés Izarra, exministro de Comunicación, ahora exiliado, lo dijo con bastante claridad: el chavismo real murió en 2013. Lo que hay ahora es un pleito entre sobrevivientes peleándose por mantener escoltas, dinero y cuotas de poder. La ideología ya es puro decorado. Y para terminar de rematar, Iris Varela, exministra de Prisiones, dijo algo que deja mucho que pensar: que alguien dentro del círculo cercano de Nicolás Maduro cooperó con los estadounidenses para facilitar su captura. Usó exactamente esa comparación, que así como Jesucristo tuvo a Judas, Maduro también tuvo su traidor interno. Las piezas de la revolución se están culpando entre ellas mismas, intentando no hundirse. Y siendo sincero, quien salió mejor para todo esto, quien salió más beneficiado, quien ahora es presidente, es Delcy Rodríguez. Por lo tanto, no es muy difícil hacer sumas de 1 más 1 es igual a 2, de que Delcy traicionó a Maduro, lo vendió y ahora quedó con Venezuela. Por algo no se han hecho elecciones, por algo no han hecho todo esto, por algo, aunque María Corina Machado ha estado hablando dialogando de elecciones, la verdad es que dudo mucho que llegue a pasar algo porque pues Estados Unidos ya la dejó ahí, porque pienso yo presuntamente, esta es mi opinión, de que ese fue el acuerdo que hicieron. Ella entregaba a Maduro y les entregaba el petróleo y le dejaban a ella gobernar el país. ¿Para qué? Vaya a saber. Lo veremos con el paso de los tiempos, el paso de los días y los meses y los años. A ver, siendo honesto sobre lo que está pasando con Delcy, no se convirtió de la noche a la mañana en demócrata. Está haciendo todo eso porque no tiene otra opción. Porque sabe que está en la lista, porque sabe que nadie le va a garantizar impunidad si no coopera. Es pura supervivencia política, no es un cambio genuino. Y eso me lleva a algo que me parece importante decir. Ver cómo se agrieta este aparato que oprime a Venezuela durante décadas genera alivio, no voy a mentir. Pero la forma en que está ocurriendo es problemática, porque no viene de dentro, no viene de instituciones venezolanas que se fortalecen y recuperan el control. Viene desde afuera, bajo presión de una potencia extranjera, bajo la bota de Estados Unidos.
Y es el mismo patrón de siempre. Venezuela pasó de ultracapitalismo previo al 99 al chavismo militarista que destruyó todo y ahora un gobierno subordinado a Washington. El poder va cambiando de manos constantemente, pero las instituciones reales siguen sin construirse. Para tener una referencia de lo que viene, Panamá pasó exactamente por eso hace 37 años, en diciembre del 89. Estados Unidos entró militarmente y sacó a Manuel Noriega, que había convertido al Estado en una plataforma de crimen organizado. El presidente que tomó el poder, Guillermo Endara, prestó juramento dentro de una base militar norteamericana, o gringa. No hubo recuperación mágica, los primeros años fueron de alto desempleo, protestas constantes y el trauma de operar con tropas extranjeras patrullando la capital. Tuvieron que desmantelar las fuerzas de defensa y construir una política civil desde cero. ¿Y saben cuánto tardaron? Tardaron una década entera en limpiar el Estado y lograr estabilidad. El canal lo recibieron recién en 1999, 10 años después. Venezuela tiene por delante algo así, o peor, porque el chavismo duró y destruyó más. La pregunta que me queda, y creo que es la pregunta real, no es cuánto dinero lograron esconder, eso ya lo sabemos, y probablemente haya miles de millones de dólares más que todavía no han rastreado, o que se han quedado por ahí, o que han hecho una que otra vuelta. La pregunta es, ¿quién va a pagar el costo de reconstruir un país que fue desvalijado pieza por pieza durante más de 2 décadas? Y esa pregunta todavía no tiene respuesta. Hasta aquí la noticia de Venezuela, espero les haya gustado. Suscríbanse y dejen sus comentarios. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.